La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una presencia misionera activa en más de 200 países y territorios. Pero alrededor del mundo, el odio religioso se presenta de diferentes formas. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Desafortunadamente, los hombres nunca obran malvadamente con tanta disposición como cuando lo hacen por convicción religiosa. Pero creemos que la libertad religiosa es un privilegio dado por Dios. El fin de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y ampliar la libertad, pues en todos los estados de los seres creados capaces de ley, donde no hay ley, no hay libertad. Creemos en el derecho natural e inalienable de la libertad de conciencia, de tener o no tener una religión, de adoptar la religión o las creencias a propia elección, de cambiar la creencia religiosa de acuerdo con su conciencia, a manifestar su religión individualmente o en comunidad con otros. Sin embargo, es evidente que la libertad de religión está bajo ataque cada vez más en todo el mundo, lo que disminuye nuestra capacidad para orar, adorar y compartir el amor de Cristo con otros. A veces vemos la religión de una manera errónea en un intento de justificar el odio y la persecución en contra de otras personas simplemente por ser quienes son o cómo oran. Pero lastimar a alguien en nombre de la fe es disminuir nuestra propia relación con Dios. La fe es una vela que encendemos en el dominio público. Un poco de luz disipa mucha oscuridad y la vela de otro no apaga la mía. Pero si todos encendemos nuestras velas juntos, podemos convertir un mundo oscuro en uno lleno de luz. Es por eso que trabajar juntos por la causa de la libertad religiosa es tan fundamental y tan precioso. En apoyo a nuestros esfuerzos por defender la libertad religiosa para todas las personas en el mundo, les pedimos que oren, que escriban y que nos juntemos, porque el mundo es un lugar peligroso, no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que miran y no hacen nada. Muy buenas noches, apreciadas iglesias, el conjunto de iglesias del distrito de Osama, nuestra querida iglesia de Luz de Osama, la iglesia de Molinuevo y también nuestra amada iglesia central de Osama. Es para mí un privilegio enorme darles una cordial bienvenida y un saludo a propósito de nosotros estar en esta noche iniciando nuestra semana de libertad religiosa, titulado Luchando por nuestra libertad religiosa en el tiempo del fin. Nos estará acompañando el pastor Melvin Urbáez. Tendremos los cultos esta noche 31 de mayo, ¿verdad? También lo tendremos el miércoles 3 de junio, el viernes 5 y concluiremos en el culto también el sábado 6 de junio. La libertad religiosa proviene del latín libertas o liberatis, que alude a franqueza, permiso. Es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia conciencia y el deber ser para alcanzar su plena realización. En algunas enciclopedias se le define como un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión o de no elegir ninguna religión o no creer o validar la existencia de Dios, y ejercer dicha creencia públicamente y sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. Está reconocida por el derecho internacional en varios documentos, como lo es el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros artículos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se cita de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia.
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. En esta semana quisiéramos pedirte que nos concentremos en estos mensajes que nos trae el pastor Melvin Urbáez con la inspiración del Espíritu Santo. Sabemos que como pueblo de Dios, en muchos otros tiempos en el pasado, el pueblo de Dios ha sido objeto de persecuciones por sus creencias, y que esto se repetirá en el futuro, y a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, también nuestras libertades serán restringidas. Que pueda esta semana ser especial para ti, para que fortalezcas, al igual que yo, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y en momentos en los que vienen en el tiempo del fin, nosotros podamos estar firmes, adheridos a la fe, a lo que hemos creído. Que el Señor les bendiga. Una bienvenida muy especial tengan cada uno de ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Ahora vamos a cantar el himno tema de nuestra semana de libertad religiosa. He oído como antes los cristianos eran traídos ante gobernantes, les dijeron que iban a morir si no negaban el nombre de Jesús, pero uno por uno escogió morir por el Hijo de Dios. No negaron su fe, y así como ellos escogieron la fe, mi lealtad a Dios yo mantendré. Prometo ser leal a Dios con toda fuerza y vigor. Sus ordenanzas cumpliré, prometo ser leal a Dios. El tiempo llega y tu fe se prueba. Llegará el momento de elegir, de contar el costo o tomar la cruz, de seguir al mundo o caminar con Jesús. Pero hoy tenemos libertad de poder predicar y compartir la fe cuando lleguen las pruebas en el día final. Mi lealtad a Dios yo mantendré. Prometo ser leal a Dios con toda fuerza y vigor. Sus ordenanzas cumpliré, prometo ser leal a Dios. Al Cordero de Dios que ocupó mi lugar, que llevó mi dolor, sintió mi sufrir. Sus ordenanzas cumpliré, prometo ser leal a Dios. Prometo ser leal a Dios con toda fuerza y vigor. Sus ordenanzas cumpliré,
sus ordenanzas cumpliré. Prometo ser leal a Dios. Prometo ser leal a Buenas noches, mis queridos hermanos. Damos muchas gracias a Dios por la linda oportunidad que nos da de compartir con ustedes esta lectura que voy a sostener en estos momentos. Gracias porque Dios nos da la oportunidad de poder entrar en contacto con toda mi iglesia a través de los medios virtuales. Y gracias porque hoy podemos iniciar nuestra semana de libertad religiosa en un momento cuando todavía se puede predicar la palabra abiertamente. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra de Dios declara en el espíritu de profecía lo siguiente: el principio que los discípulos sostuvieron valientemente cuando, en respuesta a la orden de no hablar más en el nombre de Jesús, declararon: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el mismo principio que los adherentes del Evangelio lucharon por mantener en los días de la Reforma. Cuando en el 1529 los príncipes alemanes se reunieron en la Dieta de Spira, se presentó allí el decreto del emperador que restringía la libertad religiosa y que prohibía toda diseminación ulterior de las doctrinas reformadas. Parecía que toda la esperanza del mundo estaba a punto de ser destrozado. ¿Iban a aceptar los príncipes el decreto? ¿Debía privarse de la luz del Evangelio a las multitudes que estaban todavía en las tinieblas? Importantes intereses para el mundo estaban en peligro. Los que habían aceptado la fe reformada se reunieron y su unánime decisión fue: rechacemos este decreto. Rechacemos este decreto. En asunto de conciencia, la mayoría no tiene la autoridad. En nuestros días debemos sostener firmemente este principio, mis hermanos. El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa, sostenido en alto por los fundadores de la iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido para este último conflicto confiado a nuestras manos. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de la palabra. Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios y que enseñan la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Les invito, mis hermanos, en estos momentos solemnes a asumir posición de oración. Oremos. Padre Santo, gracias te damos porque nos da la oportunidad de poder iniciar esta semana de libertad religiosa con tu anuencia, con tu aprobación y con la presencia de tu Espíritu Santo. Padre, que tu Espíritu Santo pueda moverse cada noche de manera poderosa, llevando la palabra de vida, llevando el conocimiento de tus enseñanzas y también, oh Señor, llevando libertad a los cautivos, y también que la sangre de Cristo pueda entrar a los corazones y limpiarlo de todos sus pecados. Oro, Señor, por el predicador que tú has llamado para esta hora al presentar tu palabra. Que tu palabra pueda ser llena del poder del Espíritu Santo.
Oro también por todos los hermanos que estarán participando de esta semana desde la quietud de sus hogares, cumpliendo fielmente con la cuarentena y quedándose en casa. Oro por los dirigentes de la iglesia de Osama, para que tú, oh Señor, les siga dando sabiduría, les siga dando dirección, mucho discernimiento conjuntamente conmigo, que soy su pastor, para que podamos pastorear esta grey en tiempo de crisis, con tacto, con sabiduría, pero con una fe viva. Oh Señor, oro por todos nuestros jóvenes, donde quiera que estén, fortalécelos, cuídalos, que tú seas su amparo y su fortaleza. Coloco, Señor querido, a todos los miembros de mi iglesia y a todos los amigos del mundo que necesitan un así dice Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En esta ocasión, nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, que nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios bendiga a todos aquellos que escuchan su santa palabra. Quiero decirles, mis hermanos, mis amigos, que la música es parte de la adoración hacia Dios. Por eso en esta ocasión vamos a escuchar dos hermosas partes especiales. Escuchemos. Todo es posible para el que cree. Nada es imposible para Él. El mar rojo abrió con su poder. Milagros Él hará, Él es fiel. Solo confía en Él, solo espera en Él y Él hará. Si solo crees, las montañas moverán. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria Él te dará. Todo es posible para el que cree. Nada es imposible para Él. El mar rojo abrió con su poder. Milagros Él hará, Él es fiel. Solo confía en Él, solo espera en Él y Él hará. Si solo crees, las montañas moverán. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria Él te dará. Nada es imposible, nada es imposible. Nada es imposible para Él. Nada es imposible. Nada es imposible.
imposible para Él. Las montañas moverán si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria te dará. Si solo crees, la victoria te dará. Nada es imposible, nada es imposible para Él. Oh, ¿cómo podrías adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona a tu Dios y muere. No le adoro por lo que Él me da, ni por los bienes materiales. Yo le adoro porque todo es de Él y yo también. Oh, tú no tienes motivos, perdiste tu familia, tus hijos, tus amigos. Dime qué vas a hacer. Yo voy a adorar, simplemente adorar. A Dios voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Oh, ¿cómo podrías adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona a tu Dios y muere. Y Él le dijo: no le adoro por lo que Él me da, ni por los bienes materiales. Yo le adoro porque todo es de Él y yo también. Oh, tú no tienes motivos, perdiste tu familia, tus hijos, tus amigos. Dime qué vas a hacer. Y Él le dijo: yo voy a adorar, simplemente adorar. A Dios voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. A Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria. Cántale al Señor, a Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria.
Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. A ti sea la gloria y el honor. Bien, después de estas hermosas interpretaciones, estas partes especiales que nos han elevado al trono mismo de la gracia, creo que están preparados nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Toda esta semana estará dirigida por el pastor Melvin Urbáez. El pastor Urbáez es capellán de la Universidad Adventista Dominicana, Recinto Santo Domingo. También es el pastor universitario de la Iglesia Universitaria y es además profesor de teología de algunas asignaturas en la universidad. Pueda Dios estar con él y bendecirnos a cada uno de nosotros. Bendiciones en la gracia de Dios. Qué bueno que estamos una vez más en una programación especial. Les agradecemos el que nos hayamos dado cita en esta oportunidad para tratar temas muy importantes respecto a la libertad religiosa. Una temática que por lo regular la feligresía poco conoce respecto a esta situación que se da a nivel mundial, y que la Iglesia Adventista, el séptimo día, es una pionera en cuanto a la defensa de la libertad religiosa. Todo ciudadano tiene derecho a la libertad religiosa. No solamente es una lucha propia del pueblo adventista, ya los peregrinos del Mayflower en el año de 1620, cuando llegan hacia los Estados Unidos, podemos aprender en el concepto histórico que ellos querían un lugar para adorar a Dios libremente, y por esa razón pusieron dos estados especiales: Providence, que significa providencia en español, y Virginia también, que tenía la finalidad en aquel lugar de crear un nuevo mundo para aquellas personas que eran perseguidos. Por esa razón la Estatua de la Libertad dice en su lema, en su anuncio: vengan a mí todas las personas que estén perseguidas, todos aquellos que se sientan oprimidos en sus pueblos, y yo le abriré mis puertas. Estados Unidos se reconoce como una nación que lucha por la libertad de conciencia. Sin embargo, en los tiempos finales, esto está profetizado que puede cambiar, y ha de cambiar definitivamente cuando los acontecimientos se vayan cumpliendo poco a poco. En esta oportunidad quisiera invitarte a que oremos. Serán 4 días especiales y vamos a explorar el texto bíblico para más luego entonces ir un poco a la historia del pueblo de Dios fuera del concepto bíblico, ya en el transcurrir histórico, porque como pueblo adventista necesitamos conocer, dominar esa parte, y será bonito poder explorar la realidad respecto a la libertad religiosa desde la perspectiva bíblica y también desde la perspectiva histórica. Oramos. Divino Padre que estás en los cielos, en esta oportunidad hay muchos jóvenes que están allí dispuestos a escuchar. Tenemos damas también que gozan de libertad, caballeros también que desean vivir en un país, en una sociedad, en un sistema en el que se respete lo que otra persona dice. Y qué bonito es, oh Señor, el que nosotros podamos crecer en esta sintonía. Dirígenos en esta oportunidad y estate con nosotros. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos y hermanas, se cuenta que en una oportunidad Esopo, el gran fabulista griego, contó una historia muy simple que me gustaría aleccionar en esta oportunidad con la finalidad de que entendamos en forma inmediata lo que la Biblia también nos quiere presentar. Se dice que una vez había un conflicto entre los murciélagos y los ratones. Ambos se parecen, lo único que unos vuelan y otros están en la tierra. Pero había un murciélago que quería ser ratón.
Y este murciélago pues ocultó sus alas y se la pasaba entre los ratones en el día, y en la noche salía a volar y estaba entre los murciélagos. El fabulista griego Esopo termina diciendo que al fin y al cabo dicho roedor volador, que es el murciélago, fue descubierto por parte de los ratones como un falso ratón, pero también fue descubierto por parte de los mismos murciélagos como alguien que no era leal a su grupo. Al final, bien sabemos que se quedó completamente solo, ni lo querían entre los ratones, ni lo querían entre los vampiros, y al final no pudo sobrevivir en un ambiente en el que era necesario estar en grupos para poder sobrevivir como especie viva. Nosotros tenemos la necesidad de definirnos si somos o no somos cristianos. Y ante esta necesidad de definición, pues la palabra del Señor nos presenta el hecho de que a veces los que decidimos ser verdaderamente hijos de Dios somos una mayoría en algunos casos, y en otros casos somos una minoría. Primero empezamos en el aspecto mayoritario y luego caemos en el aspecto minoritario. Este proceso se ve constantemente en la historia bíblica y lo podemos observar, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo número 2, si pueden acompañarme. Libro de Génesis, capítulo número 2, una historia por todos conocida. Tenemos a la raza humana representada en dos personas que son nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y si yo les preguntase a ustedes, ¿eran Adán y Eva seres pecadores? Claro que no. Eran personas que seguían en los caminos de Dios. Sin embargo, aunque estaban en los caminos de Dios, y vemos que estaba Adán, estaba Eva, estaban los ángeles que ministraban, y estaba Jesús, quien dice el don de profecía en Historia de la Redención, que todas las tardes Cristo Jesús iba y se paseaba por ellos por el jardín del Edén para conversar. Así que todos están en comunión, en coinonía. Sin embargo, hay una minoría. La minoría es la serpiente, que es el mismo Satanás disfrazado de serpiente, que logra convencer a Eva, y Eva entonces se constituye en una pecadora, capítulo 3 del libro de Génesis, y ya más luego entonces quien hace pecar a todo el grupo es el mismo Adán cuando consume del fruto. Ya no solamente era la serpiente, fíjense que pasa 1 la serpiente, 2 Eva y 3 Adán, ahora son mayoría de los que viven allí en el jardín del Edén con capacidad consciente. La mayoría entonces está en la rebelión y en el pecado, pero no empezó como mayoría, empezó como minoría. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 4 del libro de Génesis que luego de que Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, hay que tomar en cuenta el hecho de que tenían más hijos. Tuvieron a Caín y Abel, pero habían otros hijos más. Por ejemplo, en el capítulo número 5, verso número 1 dice: este es el libro de los descendientes de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, hombre y mujer los creó, y los bendijo y les puso por nombre Adán en el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a semejanza conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijas e hijas, hijos e hijas. Así que Adán vivió 930 años y murió. Adán no solamente tuvo a Caín y Abel, tuvo también a Set y tuvo más hijos e hijas. Tuvo varios. Recuerden que duró 930 años una vez sale del jardín del Edén y por tanto tiene una capacidad reproductiva constante en un tiempo bien prolongado, a diferencia de la capacidad hoy en día que tendría cualquier individuo. Pero Adán tuvo una gran cantidad de personas como descendientes, y esta gran cantidad de personas estaban en los caminos de Dios. Sin embargo, yendo un poco más atrás en el capítulo 4, vemos que hubo un conflicto entre el primero que nació y el segundo, llamados Caín y Abel. La palabra del Señor nos presenta que ellos iban a ofrecer ofrendas al Señor frente a la entrada del jardín del Edén, donde estaba el santuario de las ofrendas. Y cuando iban hacia allá, el Señor había instruido
que se le diese como ofrenda básicamente un animal que era símbolo de pureza, como era la oveja. Abel cuidaba ovejas y por tanto le era fácil ofrecer este tributo a Dios. Sin embargo, Caín se dedicaba a la agricultura y Caín, para poder ofrecer, necesitaba hablar con Abel, intercambiar de seguro productos a manera de trueque y con el animal poderlo ofrecer a Dios. Sin embargo, él decidió, Caín, ofrecerle a Dios algo diferente. Aquí estamos viendo, hermanos y hermanas, el origen del problema en la libertad religiosa. Caín adoraba a Dios como él quería. Fijémonos que quien varía la forma de adorar a Dios no es el hermano pequeño Abel, sino el hermano mayor, quien debe ser el ejemplo. Todo el mundo adora a Dios de forma correcta. Adán adora a Dios de forma correcta. Eva adora a Dios de forma correcta. Abel adora a Dios de forma correcta. Las demás hijas adoraban al Señor de forma correcta. Habían cometido el pecado y ahora había que adorar a Dios igual que usted y yo lo hacemos. Venimos a la iglesia, estamos en adoración al Señor, en los cánticos, escuchamos la palabra de Dios. Hace poco tuve una conversación con una familia mía que ha estado en su escuela, es una familia lejana, y me llamó, sé que tú eres pastor, me decía, y yo quiero hablar contigo. Y yo, bueno, pues aquí estamos. Dice, lo que pasa es que estoy visitando una iglesia X, no es una iglesia adventista, el séptimo día. Y me decía, y entonces yo quiero saber con respecto a el tema del don de lenguas, porque yo me siento triste porque yo no estoy hablando en lenguas y veo a mis compañeras y veo a mis amigos que hablan en lenguas y yo no hablo en lenguas. Y yo le dije, pero ¿quién te ha dicho que para adorar a Dios hay que hablar en lenguas? En la iglesia a la que voy dicen que hay que hablar en lenguas, que si tú no hablas en lenguas, todavía el Espíritu no te ha tocado. Y yo me siento preocupada, me decía la persona, y dije, qué bueno que me llamas para aclarar este tema. Y tuvimos un estudio bíblico allí explicando que la forma de adorar a Dios no es hablando en lenguas necesariamente. El hablar en lenguas fue una necesidad, una coyuntura que se puede repetir en un momento dado, pero que no es un requisito de la adoración como quizás algunas personas lo quieran hacer creer. Hermanos y hermanas, la adoración correcta a Dios es una lucha constante que debemos de hacer. Por eso me siento contento de ser adventista séptimo día, y yo quiero que usted también se sienta contenta y feliz, y contento y feliz por igual. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia cuidamos, no somos perfectos, pero cuidamos mucho la forma en que se predica. Mucho cuidado, porque al yo predicar en este momento estoy ministrando la palabra, el pan de vida. Debo ser cuidadoso, no puedo predicar de cualquier forma, debo de hacerlo con cuidado. Cuidamos el púlpito en la forma en que se adora en las alabanzas. Recuerdo una vez a alguien que estaba alabando a Dios y estaba haciendo actos que yo estaba medio sorprendido. Yo no era pastor, era un miembro de iglesia, era un joven. Y llegó el pastor de mi iglesia en ese preciso momento. Y la persona adoraba a Dios, pero era de una forma casi tan sensual que el mismo pastor no esperó bien que terminara, se sentó delante y cuando hizo le pidió al que estaba en la música que bajase inmediatamente, porque la forma en que estaba adorando no era la correcta y todos nos estábamos dando cuenta. Y el pastor tuvo que pastorear, que significa cuidar el rebaño, y pedirle a las personas que fueran a la parte de atrás para tener una conversación. Hermanos, la forma en que tú cantas a Dios debe de ser correcta. El Señor le encanta cuando nosotros alabamos a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, no con cualquier música. Por esa razón, en nuestro sistema de adoración cuidamos el estilo musical. La forma en que nosotros adoramos a Dios y el día en el que adoramos a Dios también es importante. Todos los días son para adorar a Dios, pero hay un día en especial. Hermanos, Caín quería adorar a Dios como él quería. Y
¿qué es lo que Dios pide? Una oveja, pero yo quiero llevarle otra cosa. Caín es minoría, los demás son mayoría. Y cuando Caín va con su ofrenda extraña, entonces el Señor le rechaza. Dice el don de profecía que Dios no hizo caer un trueno sobre la ofrenda de Caín, pero sí hizo caer dicho trueno sobre la ofrenda de Abel, aprobando dicho tributo hecho por el menor de la casa de Adán. Lo bello de esta historia es, hermanos, que Abel se mantuvo fiel a pesar de que su hermano mayor, que debió ser más consciente, no se mantuvo en dicha fidelidad. Y a veces uno se pregunta cómo debe de actuar cuando ve a los que tienen más conocimientos, cómo uno debe de actuar cuando ve a los que tienen más autoridad. Flaquear, caer. ¿Nos recuerda el caso quizás de Pedro? El apóstol de pescador era el más influyente entre todos los demás, junto con otro personaje llamado Judas. Los dos líderes eran Judas y Pedro. Y en el libro El deseado de todas las gentes, escrito por Hammond de White, ella explica por qué Judas tenía tanta preeminencia frente al grupo. Ella nos dice que los discípulos fueron los que llevaron a Judas ante Jesús. Y que fue a Judas a quien Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Esas palabras las dijo Jesús, aunque el texto bíblico dice que alguien se le acercó y le dijo: yo te seguiré. Nos agrada que el don de profecía nos aclara que esa figura era Judas, y le tuvo que aclarar: conmigo no tienes chance de hacer riquezas. Judas era el más prominente entre todos en cultura general. Pedro era el más temperamental, el más dispuesto, el líder. Y cuando el enemigo atacó a estos dos líderes, la iglesia, que eran los demás apóstoles, tambaleó por un momento. Pedro le dice a Jesús: mira que Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Uno se preguntaría, pero ¿por qué yo debo de guardar el día del Señor cuando hay otros grupos de más que tienen grandes teólogos que deciden no hacerlo? Manténgase fiel a Dios como hizo Abel. Su hermano mayor flaqueó, pero Abel se mantuvo fiel. ¿Y qué ocurre en el texto bíblico? Nos relata que el más grande y poderoso decidió perseguir y eliminar al más pequeño, débil e ingenuo. El texto bíblico nos refiere en el capítulo 4 que Jehová dijo, verso número 8, Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Primer caso de persecución religiosa. No lo mató porque le robó un terreno, no eran razones económicas. No lo eliminó, hermanos, porque Abel lo estaba criticando. No lo eliminó porque era una amenaza a su autoridad como el primogénito. Lo eliminó porque Abel tenía una forma de adorar según la palabra de Dios, pero Caín tenía otro estilo. Y quizás hasta Caín le dijo a él: ¿por qué tú no le llevas a Dios también de mis frutos? Y Abel le dijo: no, yo debo llevarle ovejas. Hermanos y hermanas, adorar a Dios como corresponde no es fácil. A veces hay persecuciones. Caín es minoría, recuerden. Abel es mayoría, porque con Abel está Adán y Eva. Pero ¿qué pasa? Es tan minoría Caín que el texto bíblico nos dice, verso 14: hoy me echas, le dice Caín a Dios, de la tierra, y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Caín no es mayoría, Caín es minoría. Pero con el tiempo, hermanos, en el libro Patriarcas y Profetas, el cual invitamos a estudiar del don de profecía, nos indica que con el tiempo los hijos de Dios eran los hijos de Set, y los hijos de Caín fueron conocidos como los hijos de los hombres.
y los hijos de Dios están en las montañas, mientras los hijos de los hombres están en las llanuras. Y es interesante lo que dice la pluma inspirada, porque nos dice que los hijos de Dios, y eso lo aclara la palabra bíblica, dice el verso número 6, capítulo 6, perdón, verso 1, estamos estudiando el libro de Génesis, viendo la primera persecución religiosa. Caín mata a Abel y Dios lo castiga, pero Caín es minoría, no es mayoría. Ahora, Caín funda una ciudad llamada Enoc y empieza a crecer la población de Caín y empieza a crecer la población de Set, pero el grupo de Caín empieza a crecer más, no numéricamente, sino ideológicamente. Muchos del grupo de Set pasan a ser del grupo de Caín. Capítulo 6 del libro de Génesis. Aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Lo que nos dice patriarcas y profetas es que los hijos de Dios desde las montañas vieron bañarse los ríos a las hijas de los hombres y quedaron encantados. Dijeron: estas mujeres se visten con ropa corta, estas mujeres saben menear su cuerpo al son de la música, y eso no lo hacen las mujeres de nosotros. Estas mujeres... Y descendieron de los montes y se casaron con ellas. Hermanos, poco a poco, el pueblo verdadero se fue haciendo minoría. Y se hizo tan minoría que apenas quedaban unos pocos que eran fieles a Dios y daban la ofrenda a Dios como Él la pedía. Llevaban el cordero. ¿Quiénes eran estos? Estaba entre ellos Enoc, aunque Dios le llevó después. Después estuvo entre ellos Matusalén. Y Matusalén, ya ancianito allí, estaba entre ellos. Y también estuvo entre ellos un hombre a quien Dios vio con buenos ojos, porque era el único que se mantenía como Enoc. Dice el verso... dice el verso 8 del capítulo 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el verso 9 en adelante empieza a explicar que Noé tenía 3 hijos y tenía 3 nueras y tenía una esposa, no varias esposas. Hermanos y hermanas, y Noé construyó un arca para que todo aquel que un día se apartó del camino regrese. Toda la población que le rodeaba podía y cabía en el arca. Son las palabras del don de profecía. Noé es una minoría. La mayoría empezó a dudar, empezó a dejar de creer. Nos llama la atención que muchos que empezaron a apoyar a Noé con el tiempo se cansaron y se fueron y lo dejaron. Matusalén viejito allí. La cronología nos dice que Matusalén fue el que más tiempo duró de todos los hombres con vida, porque Matusalén muere el mismo año que empieza el diluvio. Con la muerte de Matusalén, el Señor ya dispone las primeras gotas de lluvia. Y Noé y su familia, 8 personas, son los únicos que entran al arca. Es interesante porque la gente se burlaba de Noé, ese grupito, de lo que ellos creían, construir un arca, que viene un diluvio. Nos dice el don de profecía por igual que los grandes científicos decían que nunca había llovido jamás en la historia. El agua venía desde abajo hacia arriba. ¿Cómo va entonces a venir el agua desde arriba hacia abajo? Esto era imposible. Pero Noé creyó en la palabra de Dios. Capítulo 11 del libro de Hebreos dice que por la fe Noé, creyendo en la palabra de Dios, construyó un arca y fueron salvados él y su familia. Apreciados, las personas denostaban a Noé y todos murieron, y un pequeño grupo fue el que pudo salvarse. La persecución religiosa es una realidad desde los tiempos bíblicos. Primero somos mayoría los que estamos en los caminos de Dios,
pero con el tiempo nos hacemos una minoría manteniéndonos fieles. Hay un cambio, hay un transitar, hay una evolución negativa o una involución, porque pasamos de lo bueno a lo malo, la mayoría se pervierte. Usted dirá, pero bueno, solamente tenemos el caso de Noé. El tiempo es corto. Por esa razón te voy a invitar, para que esto no lo olvidemos nunca, a ver 2 ejemplos más del Antiguo Testamento. Interesante. Capítulo número 13 del libro de Génesis. Menciona al gran Abraham. Todo está bien con Abraham. Es un hombre de fe que sale de Ur de los Caldeos, pero empieza un problema. Dice capítulo número 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Abraham tenía más de 400 personas, hermanos, con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Abraham fue riquísimo en ganado y en plata y en oro. Caminó de jornada desde el Negev hasta el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para los que habitaban juntos, pues sus posesiones eran muchas. No podían habitar en un mismo lugar, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Una historia muy conocida. Abraham se queda en los montes y Lot se queda en la llanura. Los dos son verdaderos hijos de Dios, pero con el tiempo, el grupo de Abraham, de Lot, perdón, se fue y contaminó con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Este grupo eclesiástico que eran buenas personas, con el tiempo se contaminó tanto que cuando los ángeles pasan por donde Abraham le dice, mira, y si hay 50 personas, esas 50 personas es del grupo que se le fue. Él no solamente recordaba a Lot, él recordaba a los amigos que se fueron con Lot. Y dice que él dijo, si hay 50, no lo destruiré. Y dijo, pero si de los 50 la iglesia se va contaminando y nada más hay 40. Dice, si hay 40 tampoco lo destruiré. Y Abraham vuelve y pregunta, discúlpeme Señor, pero ¿y si no hay 40? ¿Y si hay 30 fieles en esa iglesia? Y Dios le dice, bueno, está bien, lo salvaré. Y así sigue bajando hasta que llegan a 5. Apreciados, al final solamente había uno, y ese uno era Lot. Las hijas se salvaron porque eran hijas de Lot, pero tampoco las hijas estaban en buenos caminos. Qué interesante es que empezamos como mayoría y llegamos a ser minoría. Un caso bíblico interesante que debemos de analizar y no obviar, y con esto vamos concluyendo la idea general, se encuentra en Números capítulo 11. Quiero que vayan conmigo, este caso. Para algunos será nuevo esto que voy a decir. La Biblia nos da un dato interesantísimo. Números capítulo 11 dice que el pueblo de Israel vio las 10 plagas en Egipto, tuvo un problema en el monte, capítulo 32 del libro de Éxodo, cuando van al monte Horeb, y entonces ocurre la blasfemia contra Dios al adorar a un becerro, y cuando esto ocurre, entonces muchos mueren en aquel lugar y la iglesia es purificada. Los que participaron en esto son muertos y todo el mundo tiene que caminar correcto delante de Dios, pero llega un momento que están próximos a entrar a Palestina. Capítulo 11 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió en su ira. Se encendió contra ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Entonces el fuego se extinguió. Por eso llamaron a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Verso número 4. La gente extranjera. En algunas versiones que ustedes tienen allí dice la población mixta. ¿Qué es la población mixta o la gente extranjera? Eran egipcios que se habían mezclado, dice el don de profecía, con el pueblo de Israel. Y cuando se había mezclado con el pueblo de Israel, estas personas no estaban convertidas de un todo. Y se fueron porque sabían que algo bueno iba a haber con los hebreos, pero no era que amaban al Dios verdadero. Y dice que este público dentro de la iglesia
un público no convertido, que era minoría, contaminó a la mayoría. Dice el verso bíblico, capítulo 4, la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron sus llantos diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Apreciados, lamentablemente los grupos minoritarios se vuelven mayoritarios. Hoy en día tenemos un reto interesante. Estamos viviendo la libertad religiosa. Tú y yo estamos escuchando esta comunicación vía las redes sociales. Y has escuchado otras más. Pero hay países donde eso está controlado. Hay países donde no existe libertad. Ahora esos países son minorías. Pero el don de profecía nos aclara, en eventos de los últimos días, una obra maravillosa que se ha estado predicando en muchas iglesias. No sé si aquí han tenido también la ocasión de hacerlo en tiempos recientes. Si no, ya hay que hacer los planes. Los capítulos del libro Evento de los Últimos Días, especialmente el capítulo 7 y 8, nos habla de las persecuciones para los tiempos del fin. En dichos capítulos nos indican y nos interpelan al hecho de que en los últimos días esta libertad que estamos teniendo será algo de unas minorías. Pocos podremos decir: yo quiero seguir adorando a Dios como Él lo manda en su santa palabra. Pocos tendremos la oportunidad de predicar a otros libremente. Esto puede cambiar en un momento más rápido de lo que podemos imaginar. Hay muchos ejemplos históricos de cómo han cambiado las situaciones de un momento a otro. Hermanos y hermanas, estamos a tiempo de estar del lado correcto. Como en la fábula de Esopo, no podemos estar entre murciélagos y ratones. O estamos con los que están fieles a Dios, aunque nos toque ser Abel, o estaremos con aquellas personas que son la gran mayoría, que van a establecer una forma de adorar a Dios según el género humano entiende. Quiero referirme, hermanos, a una experiencia que tuve cuando fui misionero en Estados Unidos, y con esto de concluir, por lo impresionante que fue para mí. Recuerdo estar en Arkansas en el año 2008. Estuve allí durante meses trabajando como obrero bíblico, evangelizando las comunidades hispanas. Fue una de mis más bellas experiencias. Los domingos lo tenía prácticamente libre. Y lo que yo hacía era recorrer en una bicicleta y veía por afuera todas las iglesias que abrían sus cultos los domingos. Y entraba y observaba desde la parte de atrás de las iglesias y veía que era un lleno de personas cada domingo. Y iba a otras iglesias y observaba y decía: la gente va a la iglesia los domingos. En el estado de Arkansas las personas van a las iglesias los domingos. Pero me fue interesante observar que el domingo muchos negocios, muchísimos, cerraban y no abrían. Y yo decía: qué extraño, hasta que buscando en la historia del pueblo adventista, en libros como Portadores de Luz y otros más, me di cuenta que Arkansas, junto con el estado de Indiana y otros estados más, habían creado leyes dominicales que prohibían que se abrieran los negocios los domingos y dedicar dicho día a la adoración a Dios. Y todavía tenían la cultura en las iglesias de que los miembros de esa iglesia no abrían sus negocios los domingos. Yo no sé, pero yo creo que en medio de la crisis muchas personas buscan orientación espiritual. Y en medio de esta crisis se pueden y se están dando los casos de una advocación mayor a los servicios religiosos, hermanos y hermanas,
y también de volver otra vez a antiguas prácticas que de una u otra forma pueden afectar tu libertad y mi libertad religiosa. Queremos adorar a Dios en el día que le pertenece, aunque seamos una minoría, no importa. Queremos adorar a Dios con la música que Él merece, aunque seamos una minoría y la mayoría adore a Dios con la música con la que la gente se divierte, no importa, debemos ser fieles a Dios. Queremos adorar a Dios de la forma correcta. No hay que hacer milagros de sanidad cual espectáculos, ni hay que hablar en lenguas para adorar a Dios correctamente. Dejemos que otras personas decidan este tipo de caminos. Nosotros, como Abel, nos mantendremos fieles. Y te quiero hacer una promesa especial. Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5. Apocalipsis nos dice, en una visión especial, Apocalipsis capítulo 6, verso 9, dice el texto bíblico. Quiero que leas conmigo, porque con esto concluyo. Cuando abrió el quinto sello, y estamos en un periodo similar en estos momentos, ya han pasado los 4 sellos de Apocalipsis, porque son históricos. Lo que está pasando en tiempos recientes se corresponde con el quinto sello, y quedan 2 más. Y ya vienen los otros 2 sellos. Pero ahora no vamos a hablar ese tema, sino vamos a concentrarnos en lo que dice el quinto sello. Dice, cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar, hermanos y hermanas, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y yo agrego, de los que habían muerto por ser fieles a Dios en la adoración correcta y fueron perseguidos en el aspecto religioso. La libertad religiosa ellos no la disfrutaron. Ellos murieron por la fe. Y ellos clamaban a Dios con gran voz y decían, ¿hasta cuándo? Verso 10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Hermanos y hermanas, esa sangre son aquellas personas que han muerto por la fe como Abel. Sí. Aquellas personas que han muerto por la fe como Esteban apedreado. Aquellas personas que como Isaías también fue vituperado y como nuestro amado Jesús. Hoy en día tenemos que defender la libertad religiosa día y noche. Y para eso hay que tener un buen conocimiento de la palabra de Dios y ser investido con el Espíritu Santo. Lo que queremos en estos próximos 3 días es abocarnos a ser defensores de nuestra libertad religiosa. Tú y yo tenemos el deber de defender con bases y con datos, pero con valentía y con el poder del Espíritu Santo y el dominio de la palabra de Dios, de defender lo que creemos, nuestra forma correcta de adorar a Dios según su santa palabra. Y estamos abiertos, hermanos, a tratar este tema con quien quiera tratarlo. En cualquier momento, la iglesia abre sus puertas a tratar el tema respecto a la libertad religiosa. Que Dios te bendiga en este momento, que el Señor te acompañe. Gracias por estar con nosotros y que tu paz pueda ser manifiesta a todas las personas. Oramos. Divino Padre que estás en los cielos, bendice a los hermanos de Osama. Estate con ellos. Bríndales tu apoyo. Estate en la bendición que todos merecemos. Y que esta iglesia sea un verdadero fuerte de la verdad. Que este lugar aquí sea un fortín en el que todos sus soldados estén prestos a batallar hasta el último ser, conscientes de que debemos de ser libres en la adoración que a ti te pertenece. Gracias porque nos diriges con tu santo báculo. Gracias porque el pastor de esta iglesia, junto a los ancianos, los pastores locales, han creado este ambiente para que todos los hermanos sean defensores de la libertad religiosa. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.